Sí, profesor. Sí, profesor, ahora sí. Está, desde la semana pasada está bastante fregado el internet. Entonces, en realidad, en la tarde se pone peor. Tengo clase de 3 a 5 en el curso de relatividad general. Y ahí, sí me las he visto, bueno, las hemos visto los estudiantes y yo más negras para poder, conectarnos vía internet. Entonces, ya saben que si se vuelve a ir, se esperan a que regresen, ¿no? Vamos, entonces, vamos a considerar lo siguiente. Voy a tomar una partícula, se mueve sobre una superficie, siempre. Nada más lo pongo aquí, la cual carece de fricción. Después introducimos la fricción, porque la fricción tiene un papel especial. La fricción nunca la vamos a poder considerar una fuerza de constricción. Eso lo voy a explicar al rato y es muy sencillo comprenderlo. Entonces imagínense, aquí tenemos algo así, como quieran imaginárselo, y tienen ustedes aquí una partícula. La partícula es como si pusieran ustedes agarran una hoja, la deforman, doblándola como quieran, y por ahí ustedes obligan a una hormiga siempre a moverse sin despegarse de la superficie. Muy bien, ya que la hormiga los obedece y hace lo que tenga que hacer. Imagínense que la hormiga tiene que hacer esto. Fíjense cómo pasa lo siguiente. La fuerza de constricción mantiene a la partícula superficie, aceptando que es perpendicular a la superficie. Recuerden la definición de desplazamiento virtual. Tiene dos características. La primera es no consume tiempo. Aquí ese no va a jugar papel alguno. La siguiente es que es completamente consistente con las fuerzas de constricción, con las constricciones. Entonces, aquí lo que tenemos, le voy a llamar Z, como lo habíamos hecho hace rato. No, no quiero cambiar mi nomenclatura. Y entonces, fíjense cómo un desplazamiento virtual este es el punto que quiero que comprendan. Un desplazamiento virtual tiene que ser tangente a la superficie
porque debe ser consistente con las condiciones de construcción, con las fuerzas de construcción, y la condición de construcción es que la partícula, la hormiga, jamás deje la superficie. Debe ser tangente a la superficie. Hay un hecho que estamos aceptando experimentalmente, y es que Z es perpendicular la, a la superficie. Entonces, 28. No es que sea 28.3 y 28.3. Fíjense cómo. ¿Están de acuerdo con esto que estoy poniendo? ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo? ¿Qué tal? Despierten. Profe, ¿por qué la fuerza necesariamente tiene que ser perpendicular a la superficie? Z, perpendicular a la superficie, puede comprenderse. Allá va, desde la siguiente perspectiva. Allá va. La superficie, espérenme, la superficie, lo voy a presentar al revés. Tomemos, sea P, un punto en la superficie. Esto va para, la pregunta me la planteó, creo que fue Rojas, pero la respuesta va para todas y todos. Fíjense cómo lo que sigue requiere una condición, es una condición sobre la superficie. Lo que voy a suponer, suponemos que es como cuando llevan su curso de cálculo de varias variables y nos enseñan a calcular, por ejemplo, cuando nos van a explicar por primera ocasión en la vida el teorema de Stokes y que relaciona una integral de líneas cerradas sobre una superficie que está limitada por esa curva. Siempre nos dicen que la superficie limitada debe ser diferenciable. Eso lo que quiere decir es que en todo punto puedo yo poner, en todo punto P de la superficie, yo puedo definir una vecindad suficientemente pequeña en donde todo es casi plano. Es lo único que voy a suponer. Es una superficie, que es una superficie, no es una condición sobre la fuerza, es una condición sobre la superficie para poder yo utilizar mi matemática. Suave, es lo que quiere decir suave, irregular. Entonces, lo que tengo es que entonces, en torno a P existe una vecindad en torno a P, denotada por esto.
en donde yo te hago el dibujo donde la geometría es, si lo pongo con otro color, es plana. La curva puede estar, la superficie, voy a usar una palabra coloquial, puede estar doblada, pero en todo punto, suponiendo que como la curva es suave y regular, todo punto de la superficie hay una región suficientemente pequeña donde todo es prácticamente plano. Entonces, en esa zona, pasa lo siguiente. Voy a hacer aquí el dibujo. Claro, esta es la figura 2. Y lo que tengo, recuerden, ahora es un plano. Lo estoy viendo de lado. Aquí está el punto P. Esto, por decirlo así. Aunque estoy emitiendo una de las dimensiones, esto es la región donde todo es plano. Se extiende entrando al plano de la tablet, pero eso ya no lo dibujo para no hacer más, más engorroso el dibujo. Y fíjense en lo siguiente. Entonces, para que vea cómo estas suposiciones tan simples rojas no me dejan otra opción que la fuerza de construcción sea perpendicular. Ahora, dibujen esto. Esta es la dirección X y esta es la dirección Y. Y ahí tenemos el campo gravitacional. Es 4. N menos mg. ¿Cuánto tiene que ser? Espérense. N no, porque cambié. ¿Cuánto tiene que ser, Rojas, esta expresión? 28.4. Tendría que ser cero para que la partícula no se mueva en el eje Y, más bien para que no atravesara la superficie. O no salga volando. Sí. Y entonces, ¿cómo es Z? Sería perpendicular a la superficie. Ya, Z perpendicular a la superficie. ¿Ya agarró la onda? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. No es no es difícil entenderlo, creo que ya se percataron, pero esto implica 28.3. Claro, es corroborado todo esto por el experimento. Lo que acabo de dar como respuesta la interrogante de Rojas es una explicación a un resultado experimental. No hay de otra. No queda de otra. Sí, sí, sí. ¿Me explico? ¿Sí está claro? Sí. Fíjense, un punto adicional. Vean 28.4. Pero quiero que lo contemplen desde la tercera ley de Newton. ¿Qué es Z? La fuerza de construcción de 28.4. Es una respuesta a qué. ¿La normal? No, a la normal no. La normal es la fuerza de construcción. La fuerza de construcción, a veces llamada normal, se debe a que es una respuesta de quién debido a qué. Claro. Corresponde al peso de la masa. Ok, entonces la fuerza de construcción
constricción es en cierta forma la respuesta de la superficie a la acción de la masa sobre la superficie, ¿sí o no? Sí, Z es consecuencia de tercera ley de Newton. Las fuerzas de constricción son siempre una respuesta desde la perspectiva de la tercera ley de Newton. Por eso, D'Alembert nunca pudo encontrar las fuerzas de constricción como el gradiente de un potencial, así como él dijo, bueno, si la fuerza gravitacional lo puedo entender como el gradiente de un potencial, ¿por qué no las fuerzas de constricción? Las deducimos como los gradientes de ciertos potenciales. La razón de por qué no lo consiguió es porque las fuerzas de constricción siempre se pueden contemplar como una consecuencia de tercera ley de Newton. Ese es el punto toral. Claro, en eso él se equivocó. Sin embargo, en lo que se equivocó, pues, poniendo el balance de sus resultados, lo que él consigue es mucho mayor que en lo que él falló. Entonces, quiero que este ejemplo lo puse porque señala, uno, cómo podemos entender que el trabajo virtual de todas las fuerzas de constricción es nulo. Dos, cómo la fuerza de constricción siempre es una consecuencia de tercera ley de Newton. No tiene su origen en un cuerpo como el del campo gravitacional, siempre es una respuesta a una fuerza que sí es generada. Fíjense cómo esta que está aquí, esta que estoy señalando, ¿sí se ve? sí, MG sí proviene de un potencial, el gradiente de un potencial. Esta que está acá no, es la respuesta. Ok. Eso, si bien no lo requerimos a la hora de estar haciendo problemas usualmente, sí es importante entenderlo. Y ahora, lo que quiero que comprendan es, voy a hacer otro ejemplo. Esto va a mostrar cómo la intención, quiero que les quede claro, ¿cuál es la intención de este ejemplo? Lo que hago siempre tiene por lo menos una intención. En lo que acabo de hacer de la hormiga moviéndose sobre una superficie, que se dieran cuenta que si es cierto, el principio de trabajo de D'Alembert se cumple. Dos, como las fuerzas de constricción siempre son una respuesta a una fuerza viva. Sí, ok. ¿Cuál es la intención en este segundo ejemplo? La intención en este ejemplo aquí, quiero que les quede claro, es comprender que el trabajo sobre todas, no sobre una, las partículas, es cero. Punto y coma. Lo pongo también en rojo para que les quede perfectamente diáfano. No, el trabajo sobre una partícula. Claro, en el caso que acabamos de analizar, cuando solo tengo una partícula, bueno, el trabajo sobre todas las partículas es una sola partícula, pero eso no agota todas las situaciones. Y aquí voy a tomar un ejemplo muy sencillo y que nos va a hacer entender
esta parte. Ahí va. ¿Alguna duda de la intención? ¿Se comprende? Sí, profesor. ¿Alguna duda aquí? ¿No? ¿Seguros y seguras? Porque esta es clase 28, ¿no? Ya nada más nos quedan esta y 5 clases más. Entonces, si algo no se entiende, pregunten. ¿Qué? Hoy es 24, 26, 28. El día 4 termina el trimestre, ¿verdad? Bueno, las clases, o me equivoco. Sí, el siguiente viernes, creo. Sí, de este al otro. Entonces ya, a partir del día 4 de febrero, no vuelven a tener clase conmigo. Entonces, por favor, pregunten si algo no se entiende. Ahora, pero pues si no he puesto el problema, ¿verdad? Estoy loco. ¿Ves? Consideremos, fíjense, dos masas. Ya tengo las partículas. No tienen por qué ser iguales. M1, M2. Unidas mediante una barra de longitud L minúscula. Lo que tengo es estas dos, aquí hay algo interesante. Voy a tener que hacer varios dibujos para que les quede claro. Entonces, el primer, ver, figura 2, figura 3. Vamos a poner la situación inicial. Vamos a ver. Lo que tengo es, por acá está M1, por acá está M2, y esta, sí, es la longitud L. Muy bien. ¿Y qué? ¿Cuál es el chiste? Fíjense cómo, cuál es la fuerza. Quiero que comprendan un, un hecho. En realidad son dos puntos los que hay que entender. M1 ejerce una fuerza sobre M2. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Y viceversa, por viceversa. La cual es la tensión, lo que habíamos estado llamando la Z, la tensión, pero ya no le voy a, voy a poner el énfasis en otro papel que juega la tensión y que es y mantiene y no mantiene, no. Y, y implica e implica. E implica. ¿Por qué hago esto? Entonces van a ver que la intención es
¿Están de acuerdo en que la tensión tiene varias implicaciones? Una de ellas es que se cumple 28.5, ¿sí o no? Sí, Entonces, ¿qué demonios es la fuerza de tensión? sería una fuerza de constricción. Claro. Es decir, la Profesor, tensión. ¿Mm? 28.5 es x1 menos x2, y1 menos y2, ¿sí? Sí, ajá. Ah, ok. Es una fuerza. Sí. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a ver si podemos nada más como un, como cumplir el deseo de entender las cosas de la manera más profunda que nos sea posible. Quiero que vean el principio de D'Alembert 28.2. Vean 28.2. ¿En qué parte de este curso, del curso pasado, surgía una expresión semejante? Y conéctenlo con lo que aquí estoy diciendo. Por eso comencé este, este ejemplo haciendo este análisis. Conecten 28.2 con algo que vieron este trimestre o el trimestre pasado y con esto que estoy diciendo de que la tensión es una fuerza de constricción. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué podrían conjeturar? Díganme, usen su imaginación. A ver, ¿qué onda? Despierten. Es como cuando hacíamos la integral en un camino cerrado de una fuerza conservativa, ¿no? Porque el trabajo era cero. Sí, pero no, eso no me sirve. Algo más. Algo que ahorita que se los comente me van a decir, sí, yo ya lo sabía. Lo que pasa es que soy muy tímida y no lo quise decir. A ver, ¿dónde dónde los que estuvieron conmigo, porque no todos los que están en este curso, estuvieron conmigo el trimestre pasado, pero estoy seguro que lo han de haber visto? Díganme lo siguiente, ¿cuál es el trabajo que realizan todas las fuerzas internas? Claro. Entonces sí lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, ¿O no, Guerra? Y este caso de la tensión y que sea cero, ahora unan las dos afirmaciones. ¿Qué les hace conjeturar este ejemplo? A ver, ¿qué onda? Usen su imaginación. Las fuerzas de construcción podrían considerarse como fuerzas internas del Más bien sistema. al revés, ¿no? Las fuerzas internas parece que definen qué guerra Las fuerzas de construcción. nos permite conjeturar. Qué buena onda, ¿no? Las fuerzas internas se pueden considerar. ¿Y se acuerdan cómo? La tensión sí es la reacción de M2 sobre M1 y viceversa. Se pueden considerar. Uy, qué buena onda. Porque ya tengo una idea de cuando en un sistema ya no estoy ya a ciegas buscando o pidiendo ayuda a Huitzilopochtli porque me diga cuáles son las fuerzas de constricción
ya tengo una lámpara que me indica una conjetura con fuerzas de construcción. Nada más como un comentario antes de que inicie el partido de béisbol. Muy bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, todo está claro. Todo está claro. Se pueden considerar como fuerzas de construcción porque el mismo sistema limita su movimiento, Claro. por así decirlo. Pues sí, parece que eso es, ¿no? Sí, al parecer. Entonces, por lo menos en este caso sí, o no, Rojas. Sí, sí, porque la tensión es la que no deja ir al... Entonces, fíjense, si Z1 es la fuerza fíjense cómo otra vez. Ay, la torre. Sí, este es de. Ya repetí aquí el número 2. Sí, aquí M2 sobre M1. Fíjense. Aquí lo que voy a poner es hacer más sólido lo que les acabo. Yo no dije, ustedes lo dijeron, ¿no? ¿Cómo las fuerzas internas? Recuerden, las fuerzas internas, la suma de todas las fuerzas internas, ¿cuánto me da? Cero. ¿Qué da? Cero. Cero. ¿Qué da cero? Señor García Camarillo, ¿fue usted García Camarillo quien me dijo cero? Sí, también fui yo. La suma de las Sí. fuerzas internas da cero. ¿Pero por qué? Dígame, yo nunca lo he entendido, dígame por qué. La tercera sería la actividad posible. Y nos estamos hace rato conjeturando cómo una fuerza de construcción es una fuerza que genera, aparece por ser alguien. Fíjense lo que pasa, lo hacemos todavía más sólido. Claro.